Unos días el Congreso capitalino aprobó la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía Local, la cual facilita el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía por 4 años más. Esto ha provocado, por supuesto, diversas reacciones en contra, a favor. Y tengo el gusto de recibir en este estudio a Martí Batres, secretario de Gobierno. Secretario, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Pedro? Pues fíjate que esas reformas que se acaban de aprobar no facilitan la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. En realidad lo que hacen es reglamentar en la ley secundaria, que es la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica de la Fiscalía, lo que establecen los artículos 37 y 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México. La ratificación ya está establecida como una posibilidad. Ya estaba, ¿no? Ya está, o sea, la Constitución ya lo establece, ya establece que puede haber una ratificación. Simplemente se modificaron las formas. O una terna en el caso de que no haya ratificación. No se modifica nada. Simplemente se reglamenta lo ya establecido. Para que puedas realizar un procedimiento, en este caso y en cualquier otro, lo que está establecido en la norma fundamental, que es la Constitución, lo tienes que reglamentar en la norma secundaria, que es la ley. Entonces, en la ley orgánica de la Fiscalía se establece el procedimiento que ya mandata la propia Constitución. No es porque se vaya a ratificar la fiscal o no, porque finalmente eso todavía ni se sabe. Es más, dentro del procedimiento tendría que preguntársele. Claro. Simplemente se establece el procedimiento. Pero por cierto, el procedimiento es el más complejo en todo el país. Es decir, no es que se facilite y se diga, a ver, ahí les va la propuesta de ratificación de la fiscal, no, sino que se tiene que hacer un Consejo Judicial Ciudadano. Y ese Consejo Judicial Ciudadano tiene que ser aprobado por 2/3 partes del Congreso. Y luego ese Consejo Judicial Ciudadano hace una consulta a la fiscal. Y en caso de que la fiscal se quiera ratificar, ese consejo tiene que aprobar esa propuesta por 2/3 partes dentro del consejo. A partir de una evaluación de su trabajo. Así es, y luego enviar la propuesta al Congreso, y el Congreso, si está de acuerdo con la ratificación, tiene que aprobarla por 2/3 partes. Fíjate, aquí hay 3 mayorías calificadas. 3 veces 2/3 partes. 2/3 partes para aprobar el Consejo Judicial Ciudadano. 2/3 partes dentro del Consejo Judicial para aprobar la propuesta de ratificación. Y 2/3 partes del total de los integrantes del Congreso o de los presentes. Ahí hay un poco de discusión, pero es 2/3 partes en el Congreso para aprobar la ratificación en su caso. Y ese procedimiento lleva un lapso de tiempo que es relativamente prolongado. Entonces, ahora, es importante no existe en Guanajuato, por ejemplo, este procedimiento. Pero esto último que mencionó me parece importante señalar, porque decía de los presentes o del Congreso. Hay una diferencia significativa entre lo que significan esos dos términos, porque si se sesiona solamente con un bloque de aliados, pues ahí con los presentes ya podrían tener esas 2/3 partes. Es relativo, ¿no? Es casi igual. Sin embargo, son 2/3 partes. Okay. Es una mayoría calificada. Una de las críticas que escuchaba por parte de la oposición ante esto es que antes de este Consejo Judicial Ciudadano tenía que mandar una terna. Ahora simplemente con que ella, la fiscal en este caso, Ernestina Godoy, decidiera seguir, tendrían que someter a evaluación. ¿Esto es falso? Es falso, porque esa es una discusión que ya se ha tenido en otros momentos. Es una discusión que se dio con lo de la PAOT, y antes de la PAOT ya se tuvo en otro caso parecido. Mandas una terna cuando vas a iniciar una designación, es decir, entra una administración, va a haber nuevos periodos, o la persona que está ya se religió, ya se ratificó, ya no podría ratificarse, entonces mandas la terna. Pero cuando existe la posibilidad de la ratificación, no mandas terna, porque la terna implica una nueva designación y la ratificación implica decidir sobre una sola persona. Entonces no es cierto que se tenga que mandar una terna en el caso de una posible ratificación. Si la fiscal dice, no me interesa otro periodo más, otro periodo o que me ratifiquen,
entonces sí se manda terna. Ok. Y lo hace este mismo Consejo Ciudadano. Y están establecidas las dos posibilidades, pero en el caso de que sí existe el deseo, el propósito de la ratificación, entonces el Consejo Ciudadano manda la propuesta de una sola persona, porque no ratificas a 3. Claro. La ratificación es sobre la persona que es titular del órgano. Exacto. Entonces, esa crítica no ha lugar. Oiga, y seguramente tengo un poco en mente la respuesta que me va a dar, pero no perdemos nada en preguntarle. ¿Y sí le interesa a la fiscal otro periodo o no? Pero eso no se ha preguntado y no se sabe, sino que se sabrá hasta que esté constituido el Consejo Judicial Ciudadano, y el Consejo Judicial Ciudadano es el que tiene la atribución de preguntarle a la fiscal. Claro. Quiere ratificarse. Claro, otro de los argumentos que he escuchado ante esta aprobación es que la fiscal no ha ido al Congreso de la Ciudad de México a presentar el programa criminal, las cifras, y mencionan que las cifras no coinciden y que por eso no ha ido. No. La fiscal ha estado en el Congreso cuando la han citado, pues ha cumplido con sus obligaciones constitucionales. Ahora bien, las cifras que tiene la Fiscalía, pues no solo las tiene la Fiscalía, sino coinciden con un conjunto de elementos. Te voy a poner un caso. O sea, en la ciudad ha bajado el número de homicidios. Esa es una cifra que está en las cifras nacionales, está en las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está en las cifras de la Fiscalía. Esa es una labor muy importante. Esto que mencionas es fundamental. Sin la Fiscalía actual, no se hubieran bajado los índices de homicidio en la Ciudad de México. Y cuando hablamos de la acción de la Fiscalía es muy importante porque en el homicidio doloso, fíjate, aquí tengo una gráfica, en el homicidio doloso bajó la incidencia de homicidio entre el 2019 y el 2023 en un menos 49%. Pero esto tiene que ver con el hecho de que aumentó el número de vinculaciones y órdenes de aprehensión en un más 59%. Es decir, si bajó el número de homicidios, pasó de 412 a 208, si bajó el número de homicidios, bueno, eso quiere decir que también hubo un efecto, un trabajo para lograr ese efecto. ¿Qué trabajo hay? Bueno, la Fiscalía trabajó, entre otras instituciones, y logró que aumentaran las vinculaciones y las órdenes de aprehensión en un 59%. Ahora, hay otros datos, por ejemplo, está el del secuestro. El secuestro bajó en un menos 88%. Es decir, es una caída fundamental del secuestro. Pero también aquí las órdenes de aprehensión, en el caso del secuestro, aumentaron en un 35%, como señala esta gráfica. Entonces, hay un trabajo de la Fiscalía que es fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado alcaldes de la oposición que hablan presumen la disminución que hay en sus alcaldías de los índices delictivos. Pues se debe al trabajo de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No creas que se debe a blindar BJ o en fin. Digo, usted atribuye, con todo respeto, las policías que tienen cada una de las 16 alcaldías pues son muy pequeñas, porque en realidad no existe aquí la policía municipal como existe en los estados de la República. Que además persiguen delitos distintos. Seguramente hacen su aporte, pero es un aporte modesto. Pero ¿cómo es que bajaron los índices delictivos en tal o cual alcaldía? Pues bajaron por el trabajo de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Quién persigue a los homicidas? ¿Quién los arresta? ¿Quién los detiene? ¿Quién los vincula a proceso? ¿Quién realiza las investigaciones preliminares? Pues la Fiscalía. Sin esa no se podría entender que hayan disminuido índices delictivos en diversas alcaldías, entre otras las que gobierna la oposición. ¿Qué espera de las acciones de inconstitucionalidad que ya anticiparon justamente el Partido de Acción Nacional que van a interponer ante esta ley? Pues yo creo que no tienen fundamento, ¿no? No tienen fundamento jurídico alguno. Es decir, como hemos señalado aquí, cada uno de los puntos, cada uno de
los elementos que constituyen la reforma, pues son acordes a la Constitución Política de la Ciudad de México. Si la Constitución de la Ciudad de México no previera la posibilidad de una ratificación, pues evidentemente esta reforma no tendría lugar alguno. Pero como es la Constitución de la ciudad la que ya prevé la ratificación, pues evidentemente que es posible que se dé una reforma como la que se dio. Lo escuchaba en un video que publicó a través de su cuenta de Twitter, donde desmentía todos estos dichos. Me llamó la atención algo que usted señaló, que decía que los legisladores del Partido de Acción Nacional no quisieron entrar a la sesión, que se quedaron en la puerta, pero la vicecoordinadora de la bancada, aquí en Milenio, con mis compañeros Paola y Héctor, dijo que los granaderos de la Ciudad de México no los dejaron pasar, que a ella personalmente le dijeron que no iba a entrar, pero sí dejaban pasar a los de Morena. No, entonces, ¿a quién le creemos? Mira, es muy difícil que si uno que está en el gobierno no conoce al 100% de los diputados, es casi imposible que un compañero policía puede identificar al 100% de los diputados y saber por su rostro cada uno de qué partido es, y a este sí lo voy a dejar entrar y a este no. Eso es absurdo. Pero además es importante señalar que no fue la policía la que obstruyó la entrada al Congreso. Quien obstruyó la entrada al Congreso fue un grupo del PAN que se apostó ahí, a la entrada del Congreso, buscando bloquear el trabajo legislativo. Pero vale la pena señalar que aún con ese bloqueo hubo legisladores que sí cumplieron, y no solo de Morena, sino de otros partidos. Había de Morena, del PT, del Verde, de Mujeres Demócratas, del PRI, del PRD, estaban presentes en el Congreso. ¿Y eran granaderos los que estaban afuera? No hay granaderos, eran policías. ¿Solicitados por la ciudad o por la mesa directiva? No, solicitados por la mesa directiva. Okay. Como toda esta semana o esa semana fueron las comparecencias, o han sido las comparecencias de los alcaldes, me imagino que por esta razón, aunque no se precisa exactamente el motivo específico en el oficio, pero pidió durante varios días, la mesa directiva pidió que hubiera resguardo del recinto. Además ha habido otros acontecimientos que han ocurrido anteriormente. ¿Te acuerdas que un grupo de personas rompió los cristales de la entrada y se metió al recinto? Entonces la mesa directiva, por estas razones, pues pidió el resguardo, y es obligación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudir en resguardo de la sede de los poderes locales, incluso resguardar los poderes federales. Entonces, no es que el gobierno dijo, como va a haber esta sesión, entonces vamos a mandar policía. No, no es así. La policía fue solicitada por la mesa directiva del propio Congreso con días de antelación. Pues, secretario, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le hago la invitación para que podamos platicar en un par de días sobre los pendientes de la Ciudad de México a un año prácticamente de que concluya esta administración. Claro que sí, platicamos de los pendientes en la ciudad. Solamente para rematar este tema que estamos viendo hoy, diría, uno, no hay tal ley Godoy. No hay ninguna ley Godoy, simplemente se reglamentó la ratificación que ya está prevista en la Constitución y se tenía que hacer. Dos, la Fiscalía sí ha tenido muy buenos resultados en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por eso algunos alcaldes hablan de que disminuyeron los delitos en su alcaldía, pues por el trabajo de la Fiscalía, entre otras instituciones. Y tres, una cuestión importante, no es porque si existe en una alcaldía blindar BJ o blindar no sé qué, no. Es por el trabajo de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente, porque son los órganos grandes, fuertes, con atribuciones para perseguir a la delincuencia. Secretario, gracias y le reitero la invitación. Gracias Pedro, muchas gracias, y aquí estoy, por supuesto, para platicar de esos temas y otros específicos. Pero...